Alabamos tu nombre en esta mañana, Señor. Te damos muchas gracias por poder estar en tu presencia. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias también por tu palabra, por la acción de tu Espíritu Santo que habla de manera personal a cada corazón. Y en esta mañana, Señor, nos regocijamos porque nos sentimos amados de ti. Gracias porque sentimos la paz contigo. Te damos gracias, Señor, también por ese Espíritu tuyo que nos anima a poder crecer en ti. En esta mañana nuestros corazones anhelan, Señor, que tú puedas con tu gracia seguir trabajando en nuestras vidas. Te damos gracias por todo, ponemos tu palabra delante de ti, Señor. Gracias por tu ayuda en la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vale. ¿Lo ves? Es última generación. Me dan ganas de salir cantando cuando veo un micrófono así de chiquito. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 12, el versículo 31. El último versículo de este capítulo 12... que dice estas palabras: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Así termina este capítulo 12, donde el apóstol Pablo ha visto necesario explicar a los corintios el funcionamiento de los dones espirituales. Como dice el comienzo del capítulo, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de el original dice las espiritualidades, pero habla en concreto de los dones, los carismas, los dones espirituales. Y en todo el capítulo lo que está buscando el apóstol es ver de qué manera esos dones, habla de ministerios, habla de funciones, de operaciones. Dios es el que da los dones y el mismo Dios que da los dones es aquel que llama a poder hacerlo funcionar en esa clase de ministerio que podamos tener. Y luego, aparte de ese ministerio, ese trabajo, está la diversidad de operaciones, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, pero como dice el apóstol, todo lo hace un mismo espíritu. Lee conmigo, estamos en el capítulo 12 de 1 Corintios. Vamos a leer desde el versículo 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo humano, ¿no?, es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Al apóstol Pablo le interesa el que la iglesia pueda entender que en esa diversidad de dones donde el Espíritu Santo nos usa a cada uno, debe haber una misma fuente, que es ese mismo espíritu que todos hemos vivido. Y lógicamente eso hace de que el cuerpo, es una comparación, digamos, una analogía entre el cuerpo humano y la iglesia muy ilustrativa, pero claro, no es lo mismo. Todos mis miembros, siendo muchos, están sujetos a una cabeza. La mano no va por un lado, ni el pie va por otro. Claro, en la iglesia también tenemos en teoría una sola cabeza, que es el Señor Jesús. Él ha sido dado
por Dios a la Iglesia como cabeza. Pero obviamente cada miembro del cuerpo de Cristo, es decir, tú y yo, tenemos nuestra propia cabeza, la mía, la de toda la vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, la operación del Espíritu Santo en medio de la Iglesia se convierte mucho más maravillosa, a la misma vez que más complicada, y es algo que toma su tiempo, toma su proceso, pero siempre en la confianza de la gracia y del poder de Dios, de que Él es capaz, igual que Él ha creado nuestros cuerpos y lo ha hecho con esa complejidad, pero un cuerpo que funciona bien. También su iglesia, algo más complejo, pero también es algo más glorioso. Porque ahí es donde el Señor muestra que Él no necesita gente autómata. Él no nos quita el cerebro. Cuando nos da la mente de Cristo, respeta nuestra propia mente, respeta nuestra propia libertad. Y Él quiere que aprendamos, aunque tenemos la mente de Cristo, que nosotros podamos hacerla nuestra, en ese proceso donde el Espíritu de Dios tiene que estar batallando con todo el respeto hacia nuestros propios deseos, nuestras propias razones, nuestras propias intenciones. Hermano, es una obra exquisita la que el Espíritu Santo hace en nosotros, en cada uno de nosotros. No le gusta todo lo que hacemos, no le gustan todas las formas que tenemos, pero Él en ese amor que sobrepasa todo entendimiento, pacientemente, con la sabiduría y el poder de la gracia de Dios, respetando, nunca dañándonos, respetando nuestra individualidad para no convertirnos en borregos, pero sí ovejas del rebaño del Señor. Él hace un trabajo precioso, donde lógicamente no es de la noche a la mañana. Y es interesante, hermanos, porque la iglesia en Corinto se veía en esta situación donde tenía que entender, yo tenía aquí apuntado otra porción de versículos del capítulo 12, solo los que van del 21 al 27, que dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Nada más que esta declaración, hermanos, ya nos pone en un planteamiento que es como un nivel, no necesito, hombre, yo no quiero perder ni el dedo meñique, que dicen que no sirve para mucho, ni el dedo meñique del pie. Se supone que en la iglesia debe ser igual, se supone, porque yo muchas veces me he visto en situaciones donde digo, porque tengo yo que aguantar, ¿no? No digo que sobre nadie, pero tú me entiendes lo que yo quiero decir. Pero llegar a ese entendimiento, cuando uno tiene su mente y su corazón, y de decir, no te necesito, ¿cómo que no te necesito? ¿Cómo que no puedo prescindir de ti? Si yo estaría contento con que tú te dieras una vuelta por ahí. Respetando esos sentimientos nuestros, el Espíritu Santo quiere trabajar al punto de llegar a entender de qué manera, aunque mi mente no lo entienda, yo necesito cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. En ese proceso donde el Espíritu Santo está trabajando, termino de leer estos versículos, no tengo necesidad de vosotros, dice el 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Los que en nosotros son menos decorosos, los tratamos con mayor decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra,
todos los miembros con él se gozan. El Señor es maravilloso. Cada vez que podemos, aunque sea un poquito, disfrutar esto que está dicho aquí, digo un poquito, hermanos, porque la realidad no es siempre esto. Yo no siempre me gozo con los que se gozan y me alegro con la honra de... No siempre. Estamos en un proceso donde todavía es, ahora ya sí somos hijos de Dios, ahora ya sí somos la iglesia del Señor, pero todavía no se ha cumplido en nosotros todo lo que se tiene que cumplir. De esa manera, ¿qué pasa? Que Pablo escribe a los Corintios para ese desarrollo de la iglesia y llega el momento en que, hablando de los dones, dice: hermanos, el funcionamiento es importante, procurad los dones mejores. No hay jerarquía de dones. ¿Qué don es mejor uno que otro? Entendamos a Pablo. Procurad siempre aquello que aportéis, lo que haga funcionar a la iglesia mejor. Ese es el sentido de procurar los dones mejores. Buscar la manera de que la iglesia funcione mejor. Y en ese empeño que podemos tener de que la iglesia tenga un funcionamiento correcto, está algo muy de la naturaleza nuestra, hermanos, y por eso la carta a los Corintios. Es que los dones espirituales, el funcionamiento, las operaciones, los ministerios, no están exentos de que en ese desarrollo del trabajo del Señor existan los conflictos. Dejaríamos de ser humanos si los conflictos desaparecieran. Y yo estoy hablando en el contexto de la iglesia, pero aplícalo a cualquier aspecto de tu vida. Hermano, el ser humano, en todos los ámbitos, en la familia, que es la clave, pero también en las relaciones sociales, el tema de las relaciones y los conflictos en las relaciones es un tema vital. Es más, la esencia del Evangelio es el problema, el conflicto de nosotros con Dios. Y de cómo el Señor se apañó, por eso su amor es tan incomprensible, para ponerse en paz con nosotros. Que yo entiendo que se ponga en paz conmigo porque soy muy buena gente, pero no sé por qué se tiene que sentir en paz contigo con lo cafre que tú eres. Pero hermano, la palabra y el ministerio que Dios nos ha dado por la gracia del Señor y que cubre todos los aspectos disfuncionales de la iglesia, es ese amor incondicional del Señor, que por eso dice Pablo: procura los dones mejores. Vamos a buscar que la iglesia funcione con esos dones, con esas operaciones. Pero yo te voy a indicar un camino que es mucho mejor. Porque en ese querer funcionar, en ese querer tener eficacia, en ese querer saber que las cosas se pueden hacer mejor, existen los conflictos. ¿Dónde no? Pero yo te muestro un camino más excelente. Fíjate que la iglesia en Corinto era una iglesia que, como dice el primer capítulo, no le faltaba de nada. Si tú lees conmigo los primeros versículos de esta carta, dice en el versículo 4 del capítulo 1: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por esa gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, todo conocimiento o ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nada os falta en ningún don. ¡Qué maravilla! Cuántas iglesias que deseamos que haya esa abundancia de dones, que haya esas operaciones del Espíritu Santo, hermanos, porque es parte del legado de lo que Dios nos ha dado. Me acuerdo la primera vez que yo escuché a un hermano Sters, un hermano que era el
el encargado de los misioneros aquí en que comenzaron esta iglesia. Y este hombre anciano, con toda la sabiduría que él tenía, yo la primera vez que escuché predicar de la iglesia en Corinto, él dijo, una iglesia carnal con dones espirituales. Que a mí me chocó muchísimo. ¿Cómo que eso de una iglesia que no le falta ni un solo don y puede ser carnal, ¿no? Como dice Pablo a los Corintios, yo quise hablaros como a espirituales, como a personas ya maduras en Cristo, pero con los problemas que tenéis, pues... Hermano, es una cosa muy importante para la iglesia darnos cuenta que mientras legítimamente buscamos la eficacia, el mejor funcionamiento, el desarrollo fabuloso de ministerios, el poder estar cumpliendo las metas y los objetivos que tenemos, no nos olvidemos de que si nos falta y no prestamos atención a lo que Pablo está queriendo decir, mira, es que si yo, por mucho que os enseñe de los dones, si ustedes tenéis de todos los dones, lo que quiero que entendáis que hay un camino todavía mejor que vosotros debéis tener. Camino del amor. Tú sabes que el amor es una deuda que tenemos unos con otros. Debemos servirnos los unos a los otros. Pero hermanos, hay algo que nos debemos y que no podemos olvidar. Porque entre otras cosas dice Pablo a los romanos, no debáis nada a nadie. Esa es una buena norma para todos los sentidos de la vida. Pero fíjate, lee conmigo en Romanos ese capítulo 13, donde dice la deuda que tenemos hacia los hermanos. Romanos capítulo 13, versículos... pagad a todo, el 7 dice, pagad a todos lo que debéis. Pagad a todos lo que debéis, al que impuesto, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie o a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. ¿Por qué tengo yo esa deuda? Tengo esa deuda porque es debido a lo que Dios ha puesto en mi corazón. La ligazón que yo tengo contigo no es en lo bien o lo mal que yo me lleve contigo, que ese es otro plano de nuestra amistad. Yo estoy ligado a ti porque Él me ha ligado a Él. Y al ligarme a Él, a Cristo, al ligarme a su amor, al perdón, lo que tantas veces predicamos, eso Él lo pone en mi cuenta, en mi débito, no por Él no quiere que yo le devuelva nada, pero lo pone en mi débito hacia ti. Y no importa cómo tú me trates. Había una frase que en estos días yo me quedé con ella, dice, te tengo que amar más, ahora que menos te lo mereces. Porque es cuando más lo necesitas. Y, hermanos, yo tengo en mi corazón, creo que todos lo entendemos, esa deuda con el Señor, que por eso dice aquí el apóstol Pablo, no debáis nada a nadie, sino el amaros. Esa deuda no la podemos dar por saldada nunca. Es el camino más excelente, porque hay conflictos, porque hay problemas, porque hay decepciones, porque hay momentos en los cuales estamos hasta el último pelo de la persona que tenemos al lado, en la casa, en el trabajo, pero aquí estoy hablando de la iglesia. No debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo, ya está. Importante los ministerios, importante las funciones, importante los proyectos, importante poder dar mi vida en el servicio al Señor. Acuérdate lo que decía Pablo, aunque diera mi cuerpo para ser quemado. Importante todo lo que hacemos, pero si faltamos a la deuda del amor, nada soy, de nada me sirve. Por muy bien que haga las cosas, nada soy y nada me sirve. Esa deuda no la puedo saldar, no me puedo librar de ella.
tengo en mi corazón, en el camino más excelente que me indica Pablo, y te puedo decir una cosa, hermano, ese camino que indica Pablo, yo llevo ya 50 años en el Evangelio, te puedo decir, si soy honesto, que para mí es un camino no demasiado conocido, no lo entiendo. Hay ocasiones que todavía me irrita, porque yo sabría cómo hacer las cosas, y ese camino me parece a veces, no sé, como darle vuelta a la misma cosa, cuando lo tengo tan claro. El poder, hermanos, nosotros tener en cuenta esa deuda, como dice Pablo, y termino de leer aquí, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia, en esta frase, se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Dice, el amor no hace mal al prójimo. Yo quiero solucionar, hermano, en la iglesia, ¿quién no quiere solucionar los conflictos? ¿Quién no quiere? Si precisamente en nuestro corazón el ansia de todos, y en eso debemos de darnos ese crédito. Lo que queremos realmente todo es solucionar. ¿Qué quieren los médicos? Sanar. ¿Sabes cuál es el primer mandamiento del código de ética de los médicos que tienen que aprender los que estudian medicina? El primer mandamiento antes de querer sanar: no hacer daño. Le dice el latinazgo este de primum non nocere. Lo primero que tiene que aprender un médico antes de querer solucionar un problema es que el remedio no sea peor que la enfermedad. Por eso es tan importante, dice, el amor no hace daño al prójimo. Yo sé a veces cómo plantearme mis problemas, sé cómo plantear mis soluciones, pero doy gracias a Dios si Él trae a mi corazón el temor de poder decir, aunque yo quiero anhelar las mejores maneras, las mejores capacidades, los mejores funcionamientos, que Él traiga el temor a mi corazón para decir, hay un camino. A veces absurdo, pero la Biblia me dice que hay un camino aún más excelente. Porque si yo actúo igual que Dios conmigo en el amor de Dios, una cosa tengo clara: no sé si acertaré o no con lo que el otro espera de mí, pero estoy seguro que no voy a hacer daño. Porque el amor no hace daño al prójimo. Nunca. Dice la Biblia también, hermanos, y es parte de este mandamiento del amor: consideraos los unos a los otros para estimularos. A veces hemos ya predicado esto. Considerad y tener en cuenta los unos a los otros. A veces nos tenemos en cuenta en las diferencias. Nos tenemos muy presentes en lo que no estamos de acuerdo. Nos tenemos muy presentes en los defectos que vemos en los demás. Hermano, yo creo que un buen ejercicio que tendríamos que hacer en este considerarnos los unos a los otros sería decir, vale, esta persona, ¿habrá algo en esta persona que sea bueno? Yo me acuerdo mucho de mi madre. Yo creo que tú también, todos nos acordamos. Una de las cosas que yo echo de menos ahora que no la tengo es haberle dicho más veces lo bien que hacía ciertas cosas. Y te cuento una anécdota. Yo tenía en mente el hecho de que una vez leí que el aguacate es un fruto con muchas proteínas, que si tú comes aguacate no tienes por qué comer carne. Y yo fui a mi madre, yo iba a comer a casa de mi madre, yo le hacía el favor a ella de yo ir a comer a casa de mi madre, porque yo creía que ella se alegraba, claro, pero yo le regalaba mi presencia para que ella tuviera que hacerme de comer. Y yo le dije, mamá, cuando pongas aguacate o algo, no hace falta que ponga carne. Y
Ella con todo su corazón siempre me ponía de todo, pero había días que tenía una ensalada de aguacate y al monte un pescado, un filete. Mamá, te he dicho que te he dicho. Ahora yo me tengo que hacer de comer. Y no me pesa, ¿eh? No me pesa porque me quiero mucho. Si tuviera la cantidad de días que yo en mi menú he hecho coincidir el aguacate con carne, y me acuerdo de Ana, y le digo, ay Ana, mamá, perdóname, reina, perdóname porque también podía haberle dicho, en vez de tanto, pero mamá, si no hace falta que ese puntilleo, de haberle dicho más de una vez, ay mamá, qué bien, y tragarme mis criterios, mamá, qué bien, con qué alegría que me pones de comer. Hermano, el considerarnos los unos a los otros para estimularnos, dice la Biblia, al amor y a las buenas obras. Estimularnos. No la irritación solamente que me puede producir mamá que te lo hizo a hijo. Pues mi madre decía siempre, a hijo, pues ya lo sepa otra vez. Y yo le decía, pero si ya te lo he dicho muchas veces, yo no me quedaba callado. Puede pensar que es una nimiedad, hermanos. Pero detalles como esos del que yo cuento con mi madre, puede ser también una gran injusticia. Conociéndola a ella, si yo la tuviera viva y yo le dijera, mamá, perdóname, que yo diría, anda niño, usted eso no, ella no me lo iba a tener en cuenta. Pero a mí me duele esa torpeza de dar por sentado y tener presente, ay mamá, hija, te lo he dicho ya 1000 veces, que bueno, ya lo sepa la otra vez. Ay, la otra vez. Considerados para estimularos al amor y a las buenas obras. Dice la Biblia, prefiriéndonos en honra los unos a los otros. Hermano, cuando hablamos, a lo mejor con razones, pero hablamos unos de otros. A lo mejor con razones, pudiendo quejarnos. Cuando la Biblia me dice que yo prefiera a mi hermano en honra a mí, me interesa que la gente piense bien de mi hermano. No que sepan lo que a mí me defrauda, sino que los demás puedan ver lo bueno que pueda haber en él. Porque, hermano, el considerarnos unos a otros, debemos de hacerlo en el orden que la palabra de Dios nos dice. No en cómo yo me trato contigo. Fíjate cómo dice Pablo. Dice aquel. No hagas que por la comida, aquel por el que Cristo murió. Qué bonito. Aquel que a veces yo tengo conflicto y ya no lo veo ni como hermano, casi ni como prójimo, ni casi como persona, sino como un enemigo. La Biblia me dice que por tu comida, porque hermanos, fíjate, los corintios tenían un problema, y Pablo lo refiere, no solo que tenían todos los dones, sino el conocimiento. Dice, todos sabemos de lo sacrificado a los ídolos, todos tenemos conocimiento. Hermano, el saber. Yo sabía que el aguacate no debería de ir con la carne, que era un exceso de proteínas. Conocimiento envanece, pero el amor edifica. En vez de tanto conocimiento de dieta, qué bien me habría ido tener un poquito más de cariño, a poder apreciar, aparte de desmenuzar el menú, si era conveniente o no, el detalle del amor de mi madre, de ponerme esa comida con toda la alegría del mundo, y tenía que escuchar de mí, mamá, que te he dicho que esto con esto no, esto con esto no. A mí me gustaría, hermanos, que el Señor en eso me ayudara a aprender, a poner en ese nivel de la deuda que tengo en el amor por cada uno de vosotros, a poder veros de verdad en honra superiores y estar trabajando en el amor del Señor para que nadie piense mal de ti, de poder cubrir, como dice el amor, cubrirá multitud de faltas.
Yo te muestro un camino aún más excelente. Un camino que me irrita, te lo digo, hermano, con toda sinceridad, me irrita. ¿Por qué? Pues porque no lo entiendo. Si esto se podría hacer así, así, ¿por qué no se puede hacer así? Ese camino más excelente, y no me voy a alargar mucho más, ese camino más excelente, hermanos, a veces te mueve a gestos bastante absurdos, que no se entienden. Pero qué bien, qué bonito. Hermanos, tú lo puedes ver en la persona de Jesús. En estos días hablábamos del lavamiento de pies que Jesús hizo a sus discípulos. Y fíjate, ese día de la Santa Cena, cuando Jesús iba a ser entregado, qué ambiente más cargado. En ese grupo de discípulos, hermanos, qué ambiente más malo. Qué actitudes, no solamente de decepción, en los ánimos estaban por los suelos, porque ellos sabían que el Señor estaba diciendo que lo iban a apresar, no habían tenido éxito aparente en las empresas que ellos habían tenido, entre ellos muchos estaban pleiteando unos con otros, y además Judas con mucha razón. Hermano, no te creas que Judas era tan malo cuando vendió a Jesús. Entiéndeme, estoy hablando con ironía. Pero Judas estaba cargado de razones, porque Jesús no cumplía ninguna de las expectativas que él tenía en mente, aparte de ser un ladrón. Había una decepción grandísima en aquel ambiente. Y en medio de todo aquello, en vez de coger el toro por los cuernos y decir al Señor, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver. ¿Qué tenéis vosotros en vuestros corazones de mí? Él toma el camino de lo absurdo. Ese día estaban todos con las mentes calientes, el corazón a 100 por hora, pero tenían los pies fresquitos. ¿Le solucionó eso el calentamiento de cabeza? Puede que no. Pero Jesús dijo, al menos les voy a refrescar los pies. No sé qué hacer con ellos. No tengo respuesta para ellos. No les puedo explicar la necesidad que yo estoy enfrentando. ¿Qué puedo hacer? Con lo que hizo, levantarse de la mesa y empezar a refrescar los pies de los discípulos. Y Pedro le dijo, no, tú a mí no. El Señor le dijo, Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, te parece una tontería, Pedro, pero lo entenderás después. Se vio solo, salieron corriendo, se vio traicionado, pero esa noche refrescó los pies de los discípulos, no solucionó ningún problema, pero ese gesto de amor algún día iba a venir, como me viene a mí el aguacate y la carne. Para ayudar nuestros corazones, hermanos, los gestos de amor no solucionan los problemas, pero es un camino, un mejor camino, un camino más excelente. Amén. Vamos a orar. En esta hora, Señor, te damos gracias por tu iglesia. Gracias por el amor con que tú nos amas. Gracias también, Señor, por haber derramado de tus dones, haber puesto tu gracia sobre nuestros corazones. Pedimos, Señor, que tu iglesia pueda cada día anhelar funcionar mejor, ser más útil para este ministerio que tú nos has dado. Señor, que podamos, mientras trabajamos para ti, aprender la importancia de trabajar como un cuerpo, como el cuerpo que somos de Cristo. Padre, te pedimos que en todo este trabajo y en todas las inconveniencias y en todos los conflictos nos falte la gracia tuya y el amor tuyo. Gracias, Padre, por poder aprender, poder saber de parte de ti que tus maneras no son las nuestras, que tus pensamientos no son los nuestros. Pero, Señor, gracias en esta hora, porque tus maneras son mejores.
tus pensamientos son mejores, Señor. Sigue ayudándonos y bendiciéndonos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.